Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la ciudad de Pribor, perteneciente al Imperio Austríaco, actualmente la República Checa. Fue un pensador y neurólogo, publicó sus principales obras en el siglo XX. Fue educado bajo las tradiciones y creencias judías y desde pequeño se interesó por la medicina. En concreto quería saber cómo funcionaba la mente humana. Es el creador del psicoanálisis. Estudió medicina en la Universidad de Viena y en sus primeras investigaciones se centró en las células nerviosas. A pesar de esto, en aquella época el hecho de ser judío no le permitía conseguir una posición importante para poder continuar con su investigación, y por eso decide empezar a ejercer como médico en el Hospital Clínico de Viena. Gracias a sus conocimientos en neurología consigue una beca para viajar a Francia, y así estudiar con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. Hasta ese entonces, cuando algún paciente presentaba cualquier síntoma que no podía ser explicado, se le atribuía cualquier tipo de histeria. Los remedios que recomendaban los doctores eran baños termales, masaje o reposo, es decir, cualquier método de relajación. Freud descubrió que ese no era el camino correcto para resolver los problemas de los pacientes. Defiende que la neurosis no es una enfermedad del sistema nervioso, sino que es un trastorno de la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Su hipótesis defiende que los síntomas que se manifiestan en el paciente se deben a algún tipo de trauma o una situación difícil vivida en la niñez o edad temprana. Este suceso queda grabado en nuestra mente de manera inconsciente y es en la edad adulta cuando se manifiesta. Él utiliza la palabra como herramienta para llegar al origen del problema. En vez de los tratamientos anteriormente mencionados, Freud sentaba a sus pacientes y les dejaba hablar un largo periodo de tiempo. Les proponía que le contasen sus sueños, creencias, vivencias, recuerdos o fantasías. Haciendo esto, Freud conseguía construir un camino hacia el inconsciente. De esta manera, en el paciente se produce una catarsis donde se libera emocionalmente y se alivia. Averiguando el origen de su problema, comenzaba su proceso de curación. A este proceso lo llamaba asociación libre. El primer caso en el que aplicó este método fue el conocido caso de Hanau. En 1886 regresa a Viena. Su amigo, el médico Joseph Breuer, le comenta que ha tratado un caso de histeria a través de la hipnosis. La paciente Hanau no comprendía a la gente cuando le hablaban, se le paralizaban las piernas y veía mal. Freud, en vez de hipnotizarla, dejó que contara su historia y consiguió curarla. Para comprender a Freud hay que tener en cuenta varios conceptos que él introdujo. En su teoría psicoanalítica divide el aparato psíquico del ser humano en 3 niveles: el subconsciente, el consciente y el inconsciente. Para Freud, la gran mayoría de nuestros conocimientos, pensamientos y elementos que forman parte de nuestra mente no son conscientes, es decir, están escondidos y nosotros no podemos acceder a ellos. Estos pensamientos forman parte del inconsciente. Sin embargo, estos conocimientos escondidos muchas veces pretenden salir a la superficie. Esto lo hacen a través de manifestaciones que pertenecen al subconsciente, como los sueños, los chistes o los lapsus. Algunas de sus obras más importantes y famosas son Estudios sobre la histeria o 3 ensayos de la teoría sexual. Esta última es especialmente controversial, ya que defiende la teoría del complejo de Edipo. Este consiste en que a cierta edad todos los niños se ven atraídos por sus madres y todas las niñas por sus padres. En sus últimos años huyó de Alemania hacia Londres para evitar a los nazis, donde murió el 23 de septiembre de 1939 a causa de un cáncer de laringe. Dejando a Freud a un lado, vamos a hablar del nihilismo. El término nihilismo procede de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Reino de Prusia, actualmente Alemania. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo. Su padre, un pastor luterano, murió cuando él era joven, por lo que se crió entre mujeres. Desde muy joven tuvo jaquecas muy fuertes que le durarían toda su vida. A los 20 años se marcha a estudiar teología a la ciudad de Bonn, porque su madre quería que fuera pastor. Sin embargo, discute con ella y acaba estudiando filología. Nietzsche en su obra parte de un análisis de la historia de la humanidad. Por eso va a desarrollar una crítica a la cultura occidental de la época, donde predominaba el imperio de la razón frente a los instintos. Él decía que solo el hombre, cuando renuncia al consuelo que le proporciona dar sentido al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Hasta ese momento el hombre había estado sometido al yugo de la moral de esclavitud que el cristianismo trajo al mundo. Nietzsche contextualiza esto con la famosa frase «Dios ha muerto». Después de la muerte de Dios es el hombre el que se convierte en Dios, en superhombre, y entonces recupera la serenidad.
Con esta actitud es posible mirar la historia de una manera nihilista. La palabra nihilismo proviene de nihil, en latín, que significa nada. El nihilismo no es una escuela filosófica, sino que es una actitud que tiene la sociedad o bien el individuo. El nihilista no le da importancia a los principios, que en teoría tienen que tenerla. Se deshace de todas las ideas preconcebidas y convicciones. Tiene dos fases, nihilismo activo y nihilismo pasivo. En el nihilismo pasivo el individuo se desorienta, se da cuenta de que todo lo que ha estado haciendo y las creencias que tenía carecen de sentido, y los pilares de su vida se derrumban. Sin embargo, en la segunda fase, el nihilismo activo, el individuo tiene una nueva oportunidad de afrontar el futuro, creando nuevos valores, forma de vida o sociedad. En la filosofía de Nietzsche, el nihilismo adquiere un valor positivo, al considerar que la negación de los falsos valores de la tradición cultural occidental es algo necesario para que surja la figura del superhombre, creador de nuevos valores. Esto lo manifiesta en libros como La Gaia Ciencia.